tu palabra y el consejo que tienes en esta noche para nosotros. Háblales también a nuestros niños, a aquellos pequeños que han podido también, oh Dios, elegir la mejor parte, la cual, como lo dice tu palabra, no les será quitada. Que la iglesia de manera pues uniforme, toda ella pueda ser enriquecida por el glorioso Espíritu Santo. Y Dios, te deposito pues en tus manos y haz, Padre, en esta noche conforme a tu perfecta y buena voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, y amén. Dice la Escritura, sí, capítulo número 3 del libro de Samuel, segundo libro de Samuel, conforme a lo que ya hemos venido estudiando. Sí, usted recordará, mi amado hermano, sí, y se le ha dicho y se le ha mencionado como hincapié de qué manera estaba políticamente la nación de Israel en aquel entonces, que Israel tenía para ese tiempo 2 reyes, ¿verdad? David estaba gobernando, usted ya lo conoce, en la tribu de Judá, mientras que Isboset lo estaba haciendo en el resto de la nación judía. Sin embargo, un general llamado Joab, el cual servía a David, había tenido un altercado anteriormente con el general del resto de la nación de Israel, el general de Isboset. Este general se llamaba Abner. Sin embargo, Abner, con el pasar del tiempo, se llevó, diríamos, una desilusión con su rey, y de alguna manera, queriendo desquitarse, dijo para sí, en su corazón, que habría de ir a David para hacer volver el corazón de todo el pueblo a un solo rey, es decir, a David. Y así lo hizo. La Biblia menciona que Abner se llegó al imperio de David, y de alguna manera hicieron una tregua y las paces. Y hablando de Abner, el general de Isboset, le garantizó a David que todas las tribus o todos los otros moradores de Israel vendrían y lo reconocerían como el único rey de toda la nación judía. Esto obviamente causó alegría a David y se despidieron ambos en santa paz. Sin embargo, cuando se lee el verso 22 en adelante hasta el verso 23, Joab, general del ejército de David, no tenía, mi amado hermano, bajo ningún aspecto o situación, querer hacer las paces con Abner. ¿Por qué? Porque en una batalla o en un encuentro anterior, fue Abner quien le dio muerte al hermano de Joab en batalla. Su hermano se llamaba Asael. Esto provocó hasta cierto punto, una venganza, que estaba latente, pero que estaba, diríamos así, disipada, buscando la oportunidad para que esto se llevara a cabo. Esa oportunidad se le presentó a Joab, y la Biblia menciona que cuando Joab se entera que Abner había estado con el rey David, lo mandó a llamar, pero secretamente. Si viene conmigo, por favor, al versículo, acompáñenme, por favor, verso número 26 del capítulo 3 de la segunda carta o libro de Samuel. La Biblia menciona así en ese texto que saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Obviamente usted conoce ya de acuerdo al verso 27 lo que sucedió. Joab, llevando en secreto ¿a quién? A Abner, cogió una espada y lo atravesó, dándole muerte al general de Isboset, o al general de toda la nación de Israel. Esto, dice la Biblia, se llevó a cabo, como venganza, ¿verdad?, por lo que había acontecido. Ahora, en la semana pasada, hicimos mucho hincapié en el estudio con respecto a que en Dios un creyente no puede darle rienda suelta, en este caso, a semejantes actitudes o semejantes hechos, porque el Señor nos ha demandado que toda venganza
no nos compete a nosotros realizar, sino que dejemos todo esto en las manos de nuestro Dios. La Biblia más bien nos enseñaba que debemos de amar a nuestros enemigos y también que no debemos de pagar a nadie mal por mal, sino por el contrario, haciendo el bien, vencemos, sí, al maligno. Mi querido hermano, pero hasta ahí llegó la enseñanza, sí, de la semana anterior. Y una pregunta salió, también una interrogante salió a relucir en medio de esta primera enseñanza. ¿Cómo quedaba David frente al escenario que se había llevado a cabo en su propio reino? Recuerden, Abner había ido también, sí, a poner, diríamos, a mesa puesta a David todos los otros reinos, todas las otras tribus de Israel para que lo reconozcan, pero nada de esto todavía se había concretado. Más bien se llevó un crimen horrendo dentro del territorio de David en Judá. Recuerden, mi querido hermano, que a esta situación lo dejaba muy mal parado a David frente a todas las otras tribus de Israel. Quien menos pudo llegar a pensar diciendo en su corazón, David lo mandó a matar por medio de su general Joab. Mi amado hermano, y lo que menos quería David es que llevarse un desprestigio en cuanto a su forma de ser delante del pueblo. Segundo, él no había movido un solo dedo, hablando de David, para que los hombres de su nación lo hagan rey. Todo se había llevado a cabo conforme al propósito que Dios ya le había preparado. Si David llegó a ser rey para los de la tribu de Judá, era porque ellos así lo estimaron conveniente, no porque David se hubiese promocionado para ser rey. Eso remarcaba que él no quería, mi amado hermano, sí, en este caso, obtener las bendiciones de Dios por su propia fuerza, sino que él esperaba en Dios que en el tiempo de él, sí, las cosas se llevaran a cabo con normalidad. Ahora, que conocemos, mi amado hermano, estos antecedentes, la Biblia menciona en el verso 28, que es el texto de manera así, ya de estudio para esta semana, en lo que vamos a adentrarnos. Dice la Biblia, verso 28, cuando David supo, dice la Biblia, después de esto, dijo, inocente soy yo. Y también, ¿quién dice ahí era inocente? Y mi reino. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir David? Que el responsable de esta situación solamente recaía sobre una sola persona. ¿Quién? Joab, general de su ejército. Dice la Escritura, inocente soy yo y mi reino delante de Jehová, para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Pero era la palabra de él contra de pronto el criterio de toda una nación. Pregunto, ¿de qué servirá si usted dice, hermano, yo soy inocente de ese robo? Se me ocurre. Pero usted tenía las llaves y usted era el único que tenía acceso a ese lugar. Pregunto, ¿qué hará en este caso la policía si se determina que usted es el responsable de las llaves? ¿A quién se lo llevará preso? Como primer sospechoso. Pregunto, ¿a quién? Al responsable de esas llaves. ¿Verdad que sí? Y su palabra, aunque diga soy inocente y soy inocente, a la verdad no sirve casi de muchas cosas. Mi amado hermano, obviamente, hasta que se hagan todas las diligencias pertinentes. David dijo, yo soy inocente, pero eso no bastó. Y querido hermano, él sabía que estaba de alguna manera demasiado comprometido con el crimen que se había llevado a cabo en venganza, sea que haya tenido o no justificación la muerte de Abner, la muerte de Abner por mano de Joab. David estaba muy mal parqueado en este asunto. Mi amado hermano, y la Biblia menciona ahora en el versículo número 29, sí, como para poder remarcar este crimen sobre el verdadero responsable, David hizo proclamar diciendo, caiga sobre la cabeza de quién? De Joab, su general, sí, lo entendemos así, y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab
quien padezca, ¿qué cosa? Flujo, eso hablando, mi amado hermano, sí, de las mujeres, es decir, que prácticamente David lo que estaba lanzando sobre la casa de Juan era una maldición. Y cuando habla de flujo, habla de enfermedades, sí, menstruosas, es decir, que haya siempre calamidad en las mujeres, sí, de la descendencia de este hombre llamado Juan. Versículo número 29. Adicionalmente dijo, que nunca falte, ¿verdad?, en la casa de Juan quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo o con bastón, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. De alguna manera David dice que si alguna maldición va a caer sobre este crimen, no sea sobre nosotros, sino de manera exclusiva sobre Juan. Ahora bien, usted y yo conocemos por la Escritura que había una prohibición, sí, de parte de Dios con respecto a los crímenes. No en vano la Biblia dice tanto en Éxodo, en el Decálogo, como en Deuteronomio, en las mismas instrucciones, que Dios había dado la prohibición de no matar. Otra cosa era llevar, mi amado hermano, grandes mortandades, pero cuando había guerras de por medio. Pero en este caso en particular no había guerra, sino que de manera, diríamos, sigilosa y usando la mentira, se hizo trasladar a un hombre y se lo mató prácticamente sin que éste tuviera oportunidad de defenderse. David, mi amado hermano, luego de que da a conocer, en este caso, su criterio, no le basta, mi amado hermano, solamente con hablarlo o decirlo. Dice la Biblia en el versículo número 30, Joab pues y Abisai, su hermano, mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla, dice ahí, de Gabaón. Eso ya lo vimos la semana pasada. Versículo 31, léalo por favor. Ahora bien, ¿qué dice la Biblia ahí? Ahora, mire lo que la Escritura realza en el versículo número 27. Dice la Biblia, y Joab respondió, vive Dios, que si no, el versículo número 30, Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos y ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey, dice ahí, David iba detrás de ¿qué cosa? Ahora, aquí quiero concentrarme en el estudio espiritual para nosotros también. Mi amado hermano, David no solamente proclama inocencia, David no solamente anuncia, de alguna manera, una sentencia de juicio sobre el verdadero responsable de ese crimen, sino que David va más allá. ¿Qué es lo que hace David? Manifiesta exteriormente el dolor, a consecuencia de la muerte de un hombre que a la verdad no merecía morir. Mi amado hermano, ¿qué es lo que quiero decir? La fe no solamente, o diríamos el ser creyente, no solamente se lo debe de decir, sino que también la gente debe de reconocerlo en medio de nosotros. Cuando nosotros, mi amado hermano, hacemos una confesión visible de la fe, la gente, mi amado hermano, va a sentir, es decir, la gente va a probar si verdaderamente lo que decimos va en coordinación con lo que nosotros hacemos. Muchos pueden llegar a decir, hermano, es verdad, yo soy un creyente, testifico en este caso de manera verbal, de Cristo, pero la gente de pronto no puede ver en mí a Cristo. Mi amado hermano, David había confesado públicamente que él era inocente, pero ¿quién le creería? ¿Quién podría decir, es verdad, David, tú eres inocente y el único culpable es Joab, tu general? David sabía que tenía que mostrar ante los demás que él era un hombre inocente. ¿Y qué mejor manera de demostrar
viendo el pueblo en él el dolor por la muerte de quién. ¿De quién? Abner. Mi amado hermano, a veces hay que mostrar lo que somos. Y es ahí donde quiero concentrar en esta noche la enseñanza. La gente debe de ver, si no solamente en nuestro interior, que somos cristianos, también se debe de exteriorizar el cristianismo. Y eso es lo que hace David en este pasaje bíblico. David exterioriza lo que él dice. No solamente que es inocente, sino que él se hace ver como alguien que es limpio de la muerte de este hombre. Mi amado hermano, usted y yo debemos de entender por medio de la Biblia, porque quisiera que me acompañe en breve, por favor, a la carta de Timoteo, en el capítulo número 5. Quiero, por favor, que se aperciba de algo adicional conforme a la enseñanza de esta noche. En el libro de Timoteo, en el capítulo número 5, Primera de Timoteo, capítulo número 5, dice el Señor en el versículo número 24, y aquí vemos las dos facetas. Yo diría, aquí vemos a un Joab, pero también vemos a un David. Mira lo que nos dice el Señor. Verso número 24 y 25. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra: los pecados de algunos hombres, y esto es cierto, se hacen, ¿qué cosa dice la Biblia? Se hacen patentes. ¿Qué significa en este término, en este pasaje bíblico? Es decir, que se hacen evidentes o visibles, palpables. Los pecados de algunos hombres, dice la Escritura, se hacen patentes antes que ellos vengan a qué. Y esto es cierto. Usted a veces no necesita llevar a alguien delante de un juez o a alguien que lo tome preso para decir, él es una mala persona. Antes de hecho de que la gente o que la ley le alcance, ya muchos en el barrio pueden decir, ese hombre sí es un delincuente, o ese hombre es un bebedor, ese hombre es un alcohólico. ¿Verdad que es así? No necesita que la ley se lo diga. Ya sus obras se manifiestan al punto de que ya no se esconde su pecado. Y así podríamos decir, estaba Joab. Joab tenía, si bien es cierto, un liderazgo militar, era general, era el hombre más importante después de David. Sí, era el hombre de mayor influencia, hablando en cuanto al poderío, que podía tener tras las armas. De hecho, cuando se confrontaron el ejército de Joab y el ejército de Abner, el ejército de Joab fue el que comenzó a vencer al ejército o a los hombres de Abner. Hasta aquel punto que Abner dijo, sí, ya no peleemos más y quedemos ahí hasta otra oportunidad. Y asintieron los dos y así fue. Pero, sin embargo, el hermano de Joab, Asael, no se quedó satisfecho con las palabras de los generales, sino que de voluntad propia siguió a Abner, y hasta que llegó un momento que Abner le dijo, no me sigas, porque si te acercas más, te voy a matar. Recordando que Abner ya era un hombre de edad, pero la experiencia en batalla valía mucho, ¿sí? A la hora de confrontarse cuerpo a cuerpo. Asael dijo, no, yo quiero confrontarte, y penosamente la experiencia de Abner valió, porque apenas se acercó a Asael, él cogió, recuerde, la lanza y con el regatón, que era la punta de ella, lo atravesó por la quinta costilla y lo mató de manera inmediata. Obvio, Joab no se quedó con esa situación en el aire. Él dijo, mató a mi hermano, yo me la cobro cuando tenga la primera oportunidad. Y la tuvo. Y no perdonó, sino que buscó la venganza y la llevó a cabo. Ahora bien, mi querido hermano, era evidente que la vida, así como en el rostro de Joab, se veía sin la venganza por doquier. Y como lo dice la Biblia en el verso 24, en algunos hombres los pecados que se hacen patentes, se hacen ¿qué? Evidentes. Mire, de hecho usted puede reconocer a alguien si es morboso o no, en el buen sentido, diríamos, de la enseñanza de esta noche. Usted no necesita que diga, mire, ese hombre es morboso. Si usted lo ve fijamente, de pronto ese hombre le va el ojo para todos lados. Mujer que pasa y la mirada hasta se le tuerce. Usted se ha visto a veces que usted va en el carro, en el colectivo, sí, y de pronto alguien va pasando, una mujer va pasando, y hay quienes hasta sacan la cabeza por la ventana. ¿Los ha visto o no los ha visto? ¿Verdad que sí? Usted no
no necesita de pronto decir, ese hombre es famoso. Ya en sí mismo, su manifestación lo exterioriza. Es evidente que ellos están esclavizados por ese pecado. Y eso para todas las cosas. Pero también, así como es evidente lo malo en los hombres, también debe de ser evidente lo que somos en Cristo. Mira lo que dice el verso más adelante, y es ahí donde quiero remarcar la enseñanza. Dice la Biblia, en el versículo número 25, asimismo se hacen manifiestas. ¿Qué cosa también? Así como se reconoce lo malo, aun cuando nadie me lo diga en alguien, también se hace visible lo bueno. Y el Señor, mi amado hermano, nos ha demandado hacer visible también lo que somos en Cristo Jesús. David no se quedó tan solamente en un dolor interno y decir, qué pena lo de Abner, me duele mucho en el corazón y me pongo a llorar escondido dentro de un cuarto. Mi amado hermano, Abner dijo, no, esto no se puede quedar tras mis cuatro paredes. No me puedo encerrar y echarme a morir aquí adentro. La gente debe de ver también que yo soy inocente de esto. Y la mejor manera de darle a conocer al pueblo, lo que siento en mi corazón, es dar a conocer exteriormente mi dolor. Claro, en el ámbito creyente, de un creyente, lo que vamos a dar a conocer es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Las grandes maravillas, que no puedo callarlas o vivirlas de manera, diríamos así, introvertida. Mi amado hermano, si usted tiene algún tipo de conocimiento con este término, vivir una vida introvertida es vivir una vida solamente para sí mismo. Callar mis problemas, nadie lo sabe, que nadie tampoco lo sepa, porque no estoy dispuesto a darlo a conocer a nadie. Y querido hermano, a veces eso es desventajoso cuando uno comienza a morir por dentro, en cuyo caso hay que buscar ¿qué cosa? Ayuda. Y querido hermano, David dice, la palabra del Señor nos dice en Timoteo del verso 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer. ¿Qué cosa dice la Biblia ahí? No pueden permanecer ocultas. David no solamente que él exterioriza su dolor, sino que obliga. ¿A quién le obliga a que haga duelo? Vuelva por favor conmigo a segunda de Samuel, capítulo número 3, verso 31. David le dice, ¿a quién le dice David? Al que había matado a Abner. A Joab. ¿Qué le dice a Joab? ¿Qué le dice a su general? Al mismo que cogió la espada y lo atravesó. ¿Qué dice la Biblia? Entonces dijo David a Joab y a todo también el pueblo que con él estaba, diría yo, hasta con los que se habían puesto de acuerdo para darle muerte. ¿A quién? ¿A quién? A Abner. A ellos les dice, rasgad vuestros vestidos, ceñidos de cilicio y haced duelo delante de quién? De Abner. Y para tener una idea, un duelo judío, mi amado hermano, cuando era alguien de renombre reconocido entre el pueblo, duraba mínimo 40 días de duelo. Lo enterraban al siguiente día, pero el duelo se lo guardaba hasta 40 días cuando era un personaje de gran reconocimiento entre el pueblo. Es decir, estaban vestidos de cilicio, con ropas prácticamente andrajosas, tiraban polvo o tierra del suelo sobre sus cabezas. Y querido hermano, David obliga a los suyos que guarden duelo por Abner. Y dice en la parte final del verso 31, y el rey David, ¿qué hacía, mi amado hermano? Iba detrás del féretro. Mi amado hermano, ¿qué implicaba todas estas acciones, visibles, delante del pueblo? Que el pueblo realmente reconociera que David no tenía parte en este crimen que se había llevado a cabo. Y esto, mi amado hermano, a nosotros nos da una gran lección. La gente debe de ver, no solamente de oír lo que somos, sino de ver lo que somos ahora en Jesús de Nazaret. La gente debe de ver lo que usted es en Cristo. Usted no puede tan solamente con palabras transmitir lo que es. Debe
debe la gente de palpar lo que es. Sí, es decir, que sus acciones deben de gritar lo que usted proclama en su corazón. Mi querido hermano, sin embargo, entiendo que hay muchos que dicen que viven sus vidas cristianas de una manera muy reservada. En este caso dice la Biblia en el verso número 32, y sepultaron a Abner en Hebrón. Ahora, recordará usted, ¿dónde estaba David? En Hebrón. Es decir, que él, mi amado hermano, si enterró o le dio la dignidad a Abner de que fuese enterrado en su propia tierra. Versículo número 32. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Lea por favor conmigo el verso 33 al verso 34. Tus manos no estaban atadas, dice ahí, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de ¿quién? De malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar, dice ahí, ¿sobre quién? Sobre él. Mi amado, luego de que David da todas estas manifestaciones de dolor, luego de que David sí da a conocer por sus acciones, sí que él, mi amado hermano, estaba totalmente devastado por la muerte de un hombre que era tenido como digno. Recuerde que Abner fue conocido por David cuando David todavía era un niño. Amén. De hecho, Saúl, cuando recién se conoció a David, sí, siendo un pequeño, fue Abner, sí, quien averiguó de dónde pertenecía este muchacho, quién era su padre, cuál era su familia, y fue el que llevó de alguna manera todos los datos a Saúl para luego mandarlo a ver y en este caso, sí, pasar, diríamos así, su procedencia de ser un hombre prácticamente del pueblo, del vulgo, a ser un hombre perteneciente, sí, al linaje de un rey. Mi querido hermano, David conocía de toda su vida a Abner. Y este había ganado gran estima delante de los ojos de David. Cuando vamos, mi amado hermano, al verso 35, yo quisiera, por favor, que usted leyera también esta primera parte. Entonces, todo el pueblo vino para persuadir a David. ¿Qué cosa? Es decir, que David no solamente manifestó dolor, sino que inclusive hubo abstinencia de alimento. Cualquiera diría que hasta ayunó. Sí, obviamente no para pedirle a Dios que lo reviviera, sino como una señal, diríamos, de castigo infringida por sí mismo. Sí, ¿para qué? Para identificarse todavía aún más con la tragedia que había acontecido. Ahora, mi pregunta, ¿usted se identifica con el dolor ajeno? Usted podría, mi amado hermano, decir en su corazón: Señor, cada vez que mi hermano sufre, yo sufro con él también. ¿Qué tan involucrado usted está con el dolor de los demás? ¿Qué tan identificado usted está, sí, con las pruebas que tiene su hermano o su hermana en la fe? Hay quienes de ahí de pronto se limitan a un simple, sí, amén hermana, sí, voy a estar orando, y a la larga en sus oraciones usted nunca los considera. Solo lo dice, pero nunca lo lleva a cabo. Usted siente, amado hermano, la desgracia de su hermano. Cuando usted se entera de pronto por un testimonio, usted dice: hermano, me he enterado que usted está en necesidad, en prueba, discúlpeme, pero ¿en qué le puedo ayudar? O simplemente toma esa, sí, diríamos, esa transmisión, sí, de pena y dolor, lo toma como un dato meramente informativo. Como cuando usted ve la noticia y dice: ay, sí, por allá con una bomba y murieron como 100. Sí, qué mala noticia, pasemos a otra. Ay, ganó mi equipo, qué buena noticia. ¿Cómo usted, mi amado hermano, se identifica con el dolor de la gente? ¿Realmente le duele? ¿O se ha hecho insensible por las preocupaciones, las penas, las enfermedades o tribulaciones
sí, en este caso, de su hermano en la fe. Porque estamos hablando en este caso en particular de Abner, un hombre que era conocido por David desde hace mucho tiempo. Mi querido hermano, recuerda, la gente debe de ver lo que eres en Cristo. Imagínate que alguien de afuera, ¿sí?, que no conoce del Señor, al ver que tu hermano en la fe está en desgracia o lo que fuera peor, ha muerto, y al verte a ti esperando a él que tú hagas algo, te quedas cruzado de brazos. Pregunto, Dios no quiera, si una madre muriera aquí y dejara a sus hijos huérfanos, ¿qué haríamos o qué haría usted como iglesia o como hermano en la fe? ¿Cómo reaccionaríamos? Diríamos, ay, qué pena, se fue la hermana y ahí que queden los hijos. ¿Qué haríamos, mi hermano? ¿Ah? ¿Qué debería? Solamente decir, pobrecitos. Ay, debe de meter, ¿qué cosa, mi hermano? ¿Ah? Debe de meter el hombro, debe de cargar, o debe de ayudar a cargar ese dolor, pero no solamente, sí, botando lágrimas. Porque a la verdad las lágrimas no solucionan los problemas. Simplemente podrían servir como un pequeño desahogo, pero hay que tomar acciones, hay que tomar medidas, hay que meter en este caso, ¿verdad?, como lo dije, el hombro. ¿Para qué? Para poder apalear o tratar de apalear una situación de desgracia. Mi querido hermano, recuerde que usted y yo, para los de afuera, dice la Biblia que somos como cartas abiertas, leídas por el mundo. Mi amado hermano, quisiera primeramente que me acompañe a Efesios, antes de pasar a la carta de los Corintios. En Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo número 2. Luego de los Corintios. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor en el versículo 1 al 3. Efesios capítulo número 2, verso 1 al 3 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos, y pecados. Verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Verso número 3 sigue diciendo: haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, pero antes, ¿cómo éramos? Hijos de ira, lo mismo que los... Es decir, que antes de venir a Cristo, si lo quiero sacar ya en limpio, éramos, diríamos así, ajenos, entre otras cosas, a la necesidad de los demás. Pero como hijos de Dios, debemos de ser lo opuesto a lo que éramos antes. Ahora, en 2 de Corintios, mi querido hermano, en el capítulo número 3, acompáñenme por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 3. Ahora sí entremos en este detalle. ¿Ya lo tienen? Verso 2 en adelante, dice el Señor. Pablo, escribiendo por segunda vez, sí, a esta iglesia, les hace saber: nuestras cartas sois vosotros. Ahora, quiero acotar algo en este texto. Para usted, si ha tenido la oportunidad de salir del país, hay un documento que lo identifica y le valida la salida, sí, en este caso, de la nación para ir a otra. ¿Qué documento es ese? El pasaporte. ¿Sí? Lo valida. Ahí usted puede inclusive presentar la cédula, y la cédula en otro país no sirve absolutamente de nada, porque la cédula es un documento interno. ¿Sí? Pero el pasaporte es un documento universal. Mi amado hermano, cuando Pablo escribe esta porción y dice vuestras cartas, o nuestras cartas sois vosotros, está hablando de este tipo de documentos.
todo embajador o toda, diríamos, toda comitiva política sobre todo, que salía de un lugar para otro, tenía que llevar cartas. Cartas que acreditasen quiénes eran los que portaban el documento y sobre todo qué es lo que iban a hacer. Pablo menciona eso de la iglesia. Y Pablo dice de la iglesia, ustedes son mis documentos de presentación. Sí, verso número 2, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas, ojo, y leídas por quienes. Ahora, la iglesia, aun cuando usted no lo quiera reconocer, allá afuera, obviamente, tiene que saber que es cristiano. Porque el problema de muchos es que allá afuera ni siquiera saben lo que eres en Cristo. Es bien sabido que a veces sí, que hay en muchas, diríamos, instituciones, personas, mi amado hermano, que profesan un cristianismo mudo o secreto. Que cuando por obra y gracia del Espíritu Santo llega a caer un creyente, esos explosivos, porque nunca faltan esos creyentes que son, dicen por ahí, hueso colorado. Esos que no importa dónde están, ellos siempre andan con el gloria a Dios, siempre andan con el Dios me bendiga, ¿verdad? Así conocen de sus hermanos. No digo que está mala, cuidado. Pero este tipo de creyentes, mi amado hermano, por lo general, suelen descubrir creyentes ocultos. Cuando llegan a ciertas instituciones, ellos llegan desde la entrada, dicen desde el primer día del trabajo, Dios le bendiga, gloria a Dios, todo es Dios. Y por ahí nos falta otro creyente que dice, yo también soy cristiano. Dice, ¿cómo? Que soy cristiano. ¡Usted es hermano! Le grita. Y todos los otros compañeros lo miran al que ya trabaja ahí y dicen, ¿qué tú eres creyente? ¡Tú eres hermanito! Porque toda la vida vivió, por lo menos su vida laboral la vivió encubierto. Mi amado hermano, el creyente no puede pasar desapercibido. Ni en la casa, ni fuera de la casa. Ni en la universidad, ni en el colegio, ni en el trabajo. Un creyente debe de ser reconocido como hijo de Dios en todo lugar donde se encuentre. A no ser que tus obras no acompañen lo que dice ser un cristiano. David proclamó lo que era. Y sintió y expuso públicamente su dolor. Y lo hizo, mi amado hermano, hasta el punto, no pierda, por favor, no pierda Corintios, lo hizo hasta el punto que la gente pudo decir, verdaderamente David es inocente de este crimen. Venga conmigo. No pierda, por favor, Corintios, y vuelva, por favor, conmigo a la carta o al libro de Samuel. ¿Ya lo tiene? Capítulo 3, versículo número 36. Mira lo que dice el texto. Todo el pueblo supo esto. Es importante. Todo el pueblo supo esto. ¿Qué fue lo que supo todo el pueblo? El crimen que se había llevado a cabo. No está hablando de eso. ¿Qué está hablando? ¿O de quién está hablando? ¿De qué? De David. ¿Está hablando de qué? De que David no solamente proclamó públicamente que él era inocente, sino que todo el pueblo supo que fue David, primeramente, quien obligó a su pueblo a hacer qué cosas por hacer. Luto. Luego todo el pueblo supo, mi amado hermano, sí que fue él quien autorizó que lo enterrasen en ¿dónde? En Hebrón. Fue todo el pueblo que supo con respecto a David, y querido hermano, que él no comió. Es decir, que sí, de alguna manera ayunó por ese mismo dolor con respecto a ¿qué? A la muerte de David. Y fue todo el pueblo que se dio cuenta, mi amado hermano, que David nada tenía que ver con las acciones de ¿quién? De Joab, su general. El pueblo lo supo. Pregunto, ¿el pueblo que te rodea sabe lo que eres? ¿Podrías tú invitar al pastor de pronto, digo yo? Que estoy autoquitando. ¿Podrías invitarlo a una reunión social
donde está tu grupo que te conoce y decir, yo soy cristiano. O no preguntarle a tus amigos, oye, ¿sabía usted que fulano o fulana es una hija de Dios, es hermanita? ¿Qué diría la gente alrededor de ti? ¿Cierto? ¿Tú eres hermano? O responderían ellos, no, claro, ya lo sabemos. ¿Sí me estás entendiendo? La gente sabe lo que eres, mi amado hermano. La Biblia dice con respecto a David, entonces todo el pueblo, ¿verdad? Versículo 35, si todo el pueblo vino para persuadirte, y en el verso 35 estamos, ¿sí? Para persuadir a David a que comiera antes de acabar el día. Mas David juró diciendo, así me haga Dios, y aún me añada, si antes que se ponga el sol, gustare yo pan o cualquier otra cosa. Verso 36, todo el pueblo supo esto, ¿y qué cosa hizo el pueblo? Le agradó. Pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y mira, el verso 37, léelo por favor, a viva voz. ¿Qué dice? Ajá. Póngale énfasis a esto. El pueblo entendió en aquel día. ¿Qué día? Cuando murió Abner. Abner. ¿Qué día? Cuando terminó prácticamente, ¿qué cosa? Toda la ceremonia, en este caso sí, diríamos, del luto, del entierro, sí, del guardar, en este caso sí, el dolor, debió haber pasado mínimo, por lo menos, unos 30 días. Fue el último que el pueblo dijo, a la verdad, David es inocente. Bien lo dice la Biblia, verso número 37. Y todo el pueblo y todo Israel, ojo, Israel sobre todo tenía que entenderlo así. Porque si todos los, en este caso de la tribu de Judá decían, sí, David es inocente, ¿qué provecho había en todo esto? Ninguno. Porque ellos ya lo tenían a él como rey, pero las otras 11 tribus no lo tenían como rey. Pero vemos, mi amado hermano, que las acciones que fueron visibles en David marcaron la diferencia. Si vamos por favor a la segunda carta de los Corintios, que es un texto que estamos también analizando, en el capítulo número 3, recuerda esto, ¿sí? Verso número 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas, dice ahí, ¿por quiénes? Por toda la iglesia, ¿qué dice ahí? Por todos los hombres, siendo, verso 3, manifiesto, ¿sí? Que sois carta, ¿de qué dice ahí? ¿O de quién? De Cristo. Ahora, si tú le pones un poquito más de sabor aquí a este texto bíblico, diría que usted y yo vendríamos a ser como una epístola, sí, que está en la Biblia, donde cualquiera podría llegar a abrirla y decir, hoy quiero leer la palabra de Dios según San Antonio, por ejemplo, no como el santo, sino el nombre de un hermano que lo quiere. Quiero leer el pasaje bíblico, sí, de según San Javier. ¿Cuántos Javier hay acá? ¿Qué es lo que trata de decir el Espíritu Santo? Que así como otros, al venir a la Biblia, ven cosas que le edifican, cuando otros vengan a tu vida a hablar de ti, tú seas de la misma influencia para ellos en su vida como cristiano. Aquí hay bastantes hermanas Marías, ¿verdad? Hay bastantísimas. ¿Sí? Que cuando otros vengan, digan, yo quiero leer en este día el Evangelio según San María. Y ahí usted le pone, póngale ahí su apellido. ¿Sí me está entendiendo? Pablo, mi amado hermano, de los Corintios, en su segunda carta, dice de ellos, sí, verso número 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida, sí, o emitida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de, ¿qué dice ahí? De carne, es decir, sensibles del corazón.
Y tal confianza tenemos, dice ahí, mediante Cristo, ¿para con quién? Esto me recuerda las palabras que dijo Jesús con respecto a un cristianismo visible. Recuerda, la gente vio en David su dolor, vio en David, en este caso sí, su reacción como alguien inocente. Lo reconoció el pueblo, lo reconoció todo Israel. Cristo dijo en una oportunidad, sí, que nosotros, sí, como luz de este mundo, no podemos pasar desapercibidos. Usted ha leído el texto, acompáñeme por favor esto, de hecho usted lo encuentra en los 3 evangelios. Lo encuentra en Mateo, lo encuentra en Marcos y lo encuentra en Lucas también. Con respecto a que no se puede poner una luz debajo de un... ¿Y qué es un albur? Hoy lo vamos a saber. Vamos por favor al Evangelio, sí, según San Marcos. Esto también lo encuentro, le doy los 3 textos bíblicos, porque los 3 lo encuentro. Esto está en Mateo 5, verso 15, está en Marcos capítulo 4, verso 21, y también se encuentra en Lucas capítulo 11, verso 33. En ambos textos dice prácticamente casi lo mismo. Pero ¿por qué lo menciona cada uno de estos evangelistas? Porque a la verdad este suceso es un suceso que Dios, que usted y yo no podemos dejarlo pasar por alto. Es decir, que goza de gran relevancia. Recuerde esto, cuando usted encuentra en la Biblia algo que se repite más de una vez, es que la cosa va porque va. ¿Sí me entiende? Es decir, que lo que Dios ha determinado ahí debe de ser obedecido, acatado. No puede ser abolido, bajo ninguna circunstancia. Marcos, capítulo número 4, versículo número 21. ¿Lo tiene? También les dijo, hablando de los discípulos, ojo, ¿cuántos son discípulos acá del Señor? ¿Cuántos son discípulos del Señor? Ahí está. Marcos 4, verso 21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de qué cosa? ¿Del almud? ¿O debajo de la cama? No es para ponerla en donde dice ahí, en el candelero. Ahora, ¿qué es lo que quiso decir Jesús? Obviamente que una luz debe de ser aprovechada por todos. Pero ¿por qué tomó estos ejemplos refiriéndose a la cama y al almud? Primeramente, mi amado hermano, sí, quisiera que conozca el almud. ¿Cuántos se lo imaginaban así? Eso es un almud, según el relato bíblico. El almud era, mi amado hermano, ¿sí? Esto se aparenta, ¿sí? O tiene visiblemente el aspecto de una jarra, ¿verdad que sí? Pero no era una jarra, era un instrumento de medida. Usted ha visto cómo en los mercados, sobre todo los que se dedican a comercializar muchos productos, harina, arroz, inclusive, la gramínea en sí mismo, ¿sí? Utilizan para recoger, ¿sí? en una especie como de embudo, ¿se han visto? Con agarradera. Y ahí supuestamente, sí, esto tiene una medida, y ahí basean en dónde, en la forma en la que le despachan a usted. Esto tiene un nombre, desconozco el nombre, la verdad, ¿sí? Sin embargo, este tipo de manigueta, sí, que se utiliza en los mercados, esto tiene la misma función en los tiempos de Jesús. En los tiempos bíblicos, el almud se lo usaba para coger medidas. Medidas de trigo, medidas de arroz, medidas de cebada, e inclusive en pocos, diríamos así, aspectos, aún se lo usaba hasta para despachar, sí, aceites. Mi querido hermano, el uso que se le daba era para eso, el almud. Jesús dice, nadie toma una luz, y hablando del candelero, no se refiere al candelabro. El candelabro se lo identifica dentro de pronto del tabernáculo, en el templo, el cual gozaba y tenía ¿cuántos brazos? 7. Pero cuando se habla del candelero de una vivienda, de una casa, al igual que un almud,
Mi amado hermano, se refiere a un instrumento semejante a este. Eso era un candelero. Una pequeña vasija, ¿sí?, que tenía en su interior aceite y por ella salía una mecha, como una especie de un cordón. Y ahí se lo prendía. Y los almud se ponían, perdón, el candelero se lo prendía encima de una repisa. Y ahí, obviamente, se aprovechaba de una mejor manera, ¿qué cosa? La luz que emitía este pequeño candelero. Ahora, si Jesús dice, nadie pone una luz o un candelero debajo de un almud, pregunto yo, ¿qué pasaba si yo ponía un candelero, sí, perdón, una mecha prendida o una vela dentro de un almud? Lea el texto, por favor. Yo quiero que usted lea el texto y descubra algo en el texto. ¿Ya lo encontró? Marcos capítulo número 4, verso 21. Ahí hay algo que no encaja, pero está bien puesto, porque Jesús así lo quiso dar a saber. Todos se imaginan una cama. Es fácil de reconocerlo, ¿verdad que sí? Ahora, ¿es fácil poner una vela debajo de una cama? ¿Sí o no? ¿Fácil o no es fácil? ¿Es fácil poner una vela encendida debajo de la silla? ¿Fácil o no? ¡Sí! Coja ahorita una vela y póngala ahí y la puedo prender ahí. Y la vela de seguro no se va, ¿qué cosa? No se va a apagar. Lo que va a hacer, ¿qué cosa es la vela? O lo que no va a hacer, ¿qué es? Dar la luz en su intensidad, como corresponde, porque no está primeramente ubicada en ¿dónde? En un lugar apropiado. Va a mermar la luz, exacto. ¿Qué dice con respecto a la luz? Lea, por favor. Lea, ahí está. Hasta cuando vea humo, ahí respondo. Muchas veces están, hermano, ¿qué pasa? ¿Dónde estás? Ya cuando vea que hay unos chispazos ahí encima de la cabeza, digo, ahí mandé. A ver. ¿Qué dice la Biblia ahí con respecto al almud? Nadie pone. ¿Qué cosa dice la Biblia? Marcos 4, verso 21. ¿Acaso se trae la luz? Ahora, si utilizo otro texto bíblico de los tres que le di referencia, ni se enciende, dice Mateo 5:15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Sí? Voy a Marcos 4:21. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud? Verso Lucas capítulo 11, verso 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud. ¿Qué es lo que no se puede hacer en el almud? Aparentemente. Ponerla debajo. Déjenme tomar rapidito el vaso con agua para ilustrar el asunto. Supongamos que esta es una vela encendida, ¿sí? Suposición nada más. Y supongamos que esto es ¿qué cosa? El almud. ¿Se puede poner debajo la vela del almud? Pero se podrá poner debajo del almud. Aparentemente no se puede. ¿Qué es lo que intenta decir Jesús entonces? Esto es lo que dice Jesús. Nadie enciende una vela y la pone debajo. ¿Qué pasa si yo pongo una vela encendida y encima le pongo un vaso? Seguro que se apaga. La luz va a estar ahí. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué debe de haber para que haya combustión? Oxígeno. Poco a poco, la llama encendida consumirá el oxígeno de qué? Que está encerrada dentro del vaso. Y la luz de a poco se irá apagando hasta que llegue un momento en que
Jesús, eso es lo que nos dice a nosotros. Nadie, hablando de nosotros, nadie pondría, o por lo menos bajo la óptica de Dios, pondría su vida hasta el punto de que, si de lo que esté dentro de ella, o por encima de ti en todo caso, si te llegue a apagar de tal manera que llegue su momento, sin darte cuenta que tu luz se extinga. Ahora, hay una reflexión que me hizo a la verdad entrar en razón con respecto a esto. Mi amado hermano, muchas vidas cristianas se han apagado porque han permitido que su vida esté debajo de tu vida sin familiar puede ser un alguno. Estás encendido, pero poco a poco tu vida familiar está ahogando o apagando la luz que tu familia tiene que ver. Tu trabajo puede ser un alguno. En el trabajo deben tener la luz, pero tu trabajo ahoga la luz. Y aquí fue algo muy contradictorio, pero tiene razón. La iglesia puede ser un alguno. Porque estás enfrescado en las cosas de la iglesia, que ya tu luz, como hijo de Dios, ya no se ve. Porque la iglesia ahogó la luz. Y podríamos volvernos a la parábola del samaritano, que estás tan ocupado en querer servir a Dios en una iglesia, que cuando ves a alguien botado en la calle, lo miras y dices, voy tarde para el culto. Y la luz que Dios quiere que se manifieste, la gente ya no la ve. ¿Sí me entienden, amados hermanos? ¿Cómo está tu luz? David fue reconocido. Fue, mi amado hermano, delante de tanto de los suyos como de toda la nación, dice la Biblia en el versículo número 37, todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey matar a Abner, hijo de Ner. Verso 38. También dijo el rey a sus siervos, ¿no sabéis que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Salvia, son muy duros para mí. Hablando de quiénes, de Juan y también su otro hermano. ¿Cómo se llamaba el otro hermano? Abisaí. Verso número 39. Son muy duros para mí. Jehová dé el pago al que mal hace conforme a su maldad. Amén. Espero en Dios que hoy el Espíritu Santo haya podido hablar a tu vida. Amén. Y nunca permitas que tu luz se apague porque otros tienen verdad. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta hora, porque a usted le ha placido, oh Dios, a usted le ha placido en esta preciosa noche enseñarnos por medio de tu palabra. Gracias porque no solo el intelecto es el que recibe información, sino porque el alma ansiosa de la presencia del Espíritu sabe reconocer lo que viene del Espíritu. Señor amado, ¿cuántas veces, porque estamos en nuestras propias diligencias, ahogamos lo que otros deben ver? La gente no me quiere ver como lo que yo pretendo ser. La gente debe de ver a Cristo en mí. ¿Y cómo verán a Cristo? Cada vez que yo me identifico con la necesidad de alguien, los hombres
ven la luz de Jesús en mí. Cada vez que yo me identifico atendiendo a un niño, la gente ve la luz de Cristo en mí. Cada vez que cumplo mi rol como padre, como madre, como amigo, la gente ve la luz de Cristo en mí. Y si esto es adornado con el Evangelio de la salvación, la gente ve a Cristo en mí. El pueblo tiene que ver lo que soy en Jesús. Y no conformarme diciendo que yo vivo mi vida cristiana como yo quiero. La gente debe de ver, como lo que un día Jesús supo preguntar a los suyos: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Oh Dios, que esa pregunta haga eco en mi vida, porque otros deben de ver lo que yo soy en Cristo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. Jesús también dijo un día, así que por nuestro culto